Bien, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra escuela sabática. Antes de hacerlo, les voy a pedir que hagamos una oración a nuestros hermanos, quienes están detrás de sus cámaras. Vamos a estar transmitiendo las lecciones que sábado con sábado vamos llevando ahora en el nuevo cuadernito que se titula 100 años de gracia, desafíos para la misión de la iglesia. Este es el cuarto trimestre que corresponde a octubre a diciembre de este año 2020. Y bueno, vamos a hacer la oración ya para iniciar nuestra lección de esta mañana. Y le voy a pedir a nuestra hermana Alicia que ella nos lleve en esta oración por la lección número 1 de esta mañana. Vamos a orar. Oremos. Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta mañana, porque ha sido bueno para con nosotros, Señor, el permitirnos llegar a este día, un día más de reposo, Padre, el cual, Señor, es tu día santo, el cual es el día de que te glorificamos tu santo nombre en las alabanzas, en el estudio de tu palabra. Y queremos pedirte, Padre Santo, que lo que hoy se va a realizar en esta mañana, que lo recibas con agrado, Padre. Delante de ti estamos, Señor, aquí presentes para estudiar, para meditar en tu palabra. Queremos que tú derrames de tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestro hermano Daniel, que ha de exponer esta escuela sabática, un trimestre que empieza nuevamente. Damos inicio, Señor, a este trimestre de estudio, Señor, el cual, Señor, hermanos han preparado, Señor, estos temas para edificación nuestra. Te pedimos pues de tu dirección, Padre Santo, y todo esto te lo pedimos también pidiéndote bendición y dirección para todos mis hermanos de la iglesia que están reunidos en sus hogares, Señor, también en sus estudios, y te pedimos, Señor, que también seas con ellos y con cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia antes de ocupar nuestros lugares para leer Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al verso 4. Repito, Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al verso 4. Amén. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y vio Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Amén. Bien, hermanos, pues ocupen su lugar. Vamos a estudiar esta lección del primer sábado de octubre, hermanos. Del primer sábado de octubre. Les voy a invitar a que leamos el texto que es para memorizar. Ya lo leímos una vez en la lectura, pero lo vamos a recordar porque es en el que vamos a centrar nuestra atención. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, versículo 3. Bueno, según
este pasaje, hermanos, va a haber mayor cercanía de quién? De Dios. A ver, voy a... mayor cercanía de Dios con su pueblo, ¿verdad? Esa es la principal pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos, que va a estar con nosotros. No sé si me podrías enviar esto. Bien, vamos a la introducción directamente. El objetivo lo vamos a leer en un momento más. Dice la introducción, le vamos a pedir a nuestras hermanas que nos ayuden a alternar un párrafo cada una. Y el que le toca el último ya no se une, nada más lo lee al final la hermana que le tocó. Introducción. El libro de Apocalipsis o Revelación se escribió alrededor del año 95 de nuestra era. En dicho libro, Juan escribe un texto que deja ver su preocupación por el presente y el porvenir de la Iglesia. En muchas de las líneas que escribió, deja ver el gran amor que siente por la esposa de Cristo, que se encuentra aún con mancha y arrugas. En el contexto general de la Iglesia de Asia Menor, quien fue su destinataria original, había dos realidades. Por un lado, un sector de la Iglesia era perseguida por los poderosos religiosos y políticos. Por el otro, la Iglesia estaba acomodándose a los valores imperiales. Algunas congregaciones estaban arriesgando la vida por su fidelidad a Jesucristo y a otras arriesgaban su salvación por negar a Jesús y los valores de su reino. Juan está preso en Patmos, aislado y lejos de la Iglesia a la que ama. Se sigue preocupando y ocupando de su función como pastor, hermano y compañero de la tribulación en el reino de la perseverancia de Jesucristo. No obstante, que se encuentra lejos de la Iglesia a la que ama, permanece en el Espíritu y el Espíritu permanece en él, por lo cual es movido a escuchar, ver y experimentar lo que el Señor quiere. Esta experiencia de revelación será transmitida por medio de una carta a la iglesia de la que está lejos físicamente, pero cerca en el espíritu. La carta de Juan a la iglesia de Asia Menor, compuesta por varias congregaciones referidas y representadas en las 7 que se mencionan y a las que en el capítulo 2 y 3 les comparte un mensaje particular para las circunstancias que viven. Es palabra viva de Dios, transmitida a la Iglesia hacia el final del primer siglo de nuestra era. Vale la pena conectar este dato no menor con la coyuntura que en este tiempo tenemos como Iglesia. Estamos concluyendo en el primer siglo de existencia de nuestra Iglesia en México, y lo que Juan ha dicho, visto y experimentado estando en el Espíritu para la Iglesia de finales del primer siglo que pastorea, es explicable como palabra de Dios para nuestra Iglesia. Por lo anterior, compartimos algunos principios de la palabra a la luz del libro de Apocalipsis, que serán para nosotros, Iglesia de Dios en la República Mexicana, como resultado de la reflexión y práctica de fe al finalizar nuestro siglo I y estar así preparados para lo que Dios espera de nosotros hacia el siglo II. Muy bien, entonces la introducción nos está haciendo ver un poquito sobre lo que vamos a analizar. Si ustedes se fijan, tenemos el nombre de la lección número 1, que se llama Hacia el siglo II. ¿Hacia el siglo II de qué? De los hermanos de la Iglesia de Dios que están recibiendo en el año 95, decía aquí en la introducción. Hacia el siglo II se están preparando, Dios los está preparando para el siglo siguiente, o la lección, o bueno, nuestros hermanos nos ponen el título Hacia el siglo II,
porque somos nosotros los que estamos concluyendo los primeros 100 años y dándole inicio prácticamente al segundo siglo. Es decir, nosotros como Iglesia de Dios, este título tiene una aplicación ya hacia nuestras vidas, como iglesia estamos planeando, preparando o preparándonos para lo que será el siglo número 2 de la Iglesia de Dios en México, porque bueno, en otros países tiene un tiempo diferente, pero aquí en México, hermanos, desde el año de 1920 está la Iglesia de Dios y ha ido caminando, hermanos, a través de las décadas, los lustros, pues con diferentes facetas, trabajos, organización y personas, hermanos, que le han dado la figura que hoy tiene la Iglesia de Dios aquí en México. Pero, hermanos, nos vamos a centrar también en nuestra lección para estudiar lo que era la forma de vida de los hermanos de la Iglesia de Dios en el siglo número 1. También nuestros hermanos tienen una forma de vivir en Asia Menor, porque el libro de Revelación, capítulo 21, o bueno, todo el libro de Revelación, fue una revelación especialmente para los hermanos del primer siglo, y más en específico hacia la región de Asia Menor, ¿sí? Entonces, lo que vemos ahí es prácticamente para esa iglesia que Juan había estado trabajando como el líder o como el pastor de esas congregaciones. Y por eso es que hacia ellas dirige la revelación. Entre lo que vamos a ver, hermanos, de esto también, como dijo el apóstol Pablo, analizarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, que en la palabra de Dios pues no hay nada malo. Pero esto, hermanos, nos va a ayudar para que nosotros también planifiquemos hacia el futuro como iglesia de Dios, o quisiéramos estar así estancados como está la iglesia o como estamos en nuestras congregaciones. Somos nomás 50, pues hasta ahí, hermano. Yo creo que ya es suficiente, porque pues ¿dónde vamos a meter más hermanos? Ya no hay más bancas. Bueno, pues ahora compremos sillas, ¿no? Pero sigamos avanzando y creciendo como iglesia. Ese es el principal pensamiento de nuestra introducción. Sí, como iglesia hemos tenido y experimentado muchas cosas en estos primeros 100 años, pero la Iglesia de Dios ha venido, hermanos, caminando, y de lo que vamos a ver en esta lección debe ayudarnos para nuestro caminar, como para avisorar algunas cosas más, ¿sí? Bueno, tenemos el objetivo, hermanos, vamos a leerlo ahora sí. El objetivo, dice, es asumir los principios de la visión de Dios a la luz del libro del Apocalipsis, para desempeñar nuestra misión en el mundo del presente y hacia el futuro, a fin de ser lo que Dios espera de nosotros, que podamos ser lo que Dios espera de nosotros. Asumir los principios está diciendo prácticamente tomarlos para nosotros, adoptarlos para nosotros, ser responsables de estos principios, tomarlos como nuestros, de lo que Dios quiere, de los planes de Dios, asumir estos principios de la visión de Dios con la ayuda del libro de Apocalipsis, para poder así, hermanos, mirar hacia el futuro con nuevas perspectivas. Vaya. Bien, vamos a los principios que tiene nuestro análisis. Vamos a estudiar 5 principios. El primero se titula Dios nos da su visión si y solo si estamos en el Espíritu. Solamente de esa forma nos da de su visión, nos hace ver las cosas que Él tiene planeadas, que Él desea que sepamos o que hagamos, pero solamente si vivimos en el Espíritu. Principio 2 dice que escuchemos la voz de Dios, que nos revela nuestro estado real y lo que requiere de nosotros. Escuchar la voz de Dios, que nos revela nuestro estado real y qué es lo que espera o lo que requiere Dios de nosotros. 3, somos la misma iglesia, pero no somos las mismas iglesias. Es decir, la misma iglesia, pero nuestras congregaciones no trabajan diferente, no somos diferentes.
Quizá algunos hermanos, pudiera haber hermanos con una economía mucho mejor, bendito sea Dios. Pero también hay hermanos que quizá sus retos son diferentes porque su economía es muy, muy baja. Y bendito sea Dios también por eso, porque solamente Dios sabe por qué en una o en otra forma nos permite vivir. O quizá, hermanos, la iglesia, en una congregación puede haber hermanos con capacidades muy grandes, porque quizá muchos tienen profesiones o tienen, hermanos, una preparación académica amplia. Y bendito sea Dios por ello, pero quizá también hay iglesias, hermanos, donde las congregaciones tienen podemos decir que incluso hay analfabetismo en las congregaciones. Todos somos la misma iglesia, pero la iglesia es diferente en cada congregación. Por eso, hermanos, quizá un pastor va a avanzar de una forma, otro de otra, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a a las personas que tiene como ayudas, y por eso la iglesia va a avanzar a un ritmo o a otro en cada congregación. Pero todos, hermanos, somos la misma iglesia de Dios. Entonces, somos la misma iglesia, pero no somos las mismas iglesias. El Señor atiende de manera personal cada una de las circunstancias de la iglesia. Punto 4, principio 4, el Señor nos muestra la visión celestial, lo que es determinado solo por Él, pero nos lleva al desierto. Estamos en el mundo. Vamos a ver a qué se refiere que nos lleva al desierto. Principio número 5, vivamos en la esperanza de que el Señor tiene preparado un futuro pleno para todos nosotros, la Nueva Jerusalén, es lo que ponen aquí. Bien, pues vamos al punto número 1. Dios nos da su visión, sí, y solo si estamos en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu, hermanos? Tenemos los frutos de la carne, pecados, hermanos, son pecados. Pero los frutos en el Espíritu, ¿qué son? Caridad, gozo. Es lo contrario a los pecados. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, dice, no hay ley. Si nosotros vivimos en el Espíritu, estamos en el Espíritu, hermanos, vamos a buscar en nuestra conducta, en nuestra vida, agradar a Dios. Y nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios. Entonces, cuando estamos viviendo así, hermanos, estamos con un favor especial de Dios, que va a abrir nuestros ojos, ¿para qué? Para poder mirar lo que Dios quiere. Bien, este es el principio número 1. Nosotros habíamos dicho ya hace tiempo que vivir en la carne es vivir en el pecado. Ya no hablemos la cantidad o la calidad de los pecados. Vivir en la carne es vivir en el pecado. Vivir en la ley, ¿qué es vivir en la ley? ¿O qué es hacer la ley? Guardo el sábado porque tengo que guardarlo. Porque me dicen, y si no guardo, pues estoy mal. Ni modo, tengo que guardarlo. Tengo que respetar a mi esposa, a mi esposo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la palabra dice, no adulterarás, ni modo. No codiciarás, ni modo. O sea, una persona que vive en la ley está simplemente guardando la ley, pero sin el deseo de hacerlo. Honro a mis padres, sí, pero la verdad, mi papá es muy enojón, mi papá es muy gritón, mi mamá me exige mucho, me levanta muy temprano. No, honra a tu padre y a tu madre. Si lo haces, estás guardando la ley, pero si lo haces en el Espíritu, todo lo que hagas en el Espíritu es porque deseas hacerlo, porque amas hacerlo. Respetas a tu esposo, a tu esposa, porque amas hacer eso. Amas vivir en el Espíritu. Obedeces a tus padres, obedeces a tu Dios, guardas el sábado, no codicias, no robas, no haces eso porque amas el vivir en el Espíritu. Amas vivir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, solamente, hermanos, si estamos o vivimos en el Espíritu, bajo la dirección
y protección de Dios, bajo sus principios, entonces, hermanos, Dios se nos revela. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios nos hace ver las cosas? Hay un pasaje en el que dice David que Dios le habla en las noches. Dios le hablaba en las noches. Le hacía entender las cosas. En su sueño le hablaba. Bueno, también dice que Dios ponía sus palabras en su boca. Dios nos da su visión. Dios nos abre el entendimiento, pero solamente a los que hacen su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no da el espíritu, dice Hechos 5:32, Dios no da el espíritu a cualquiera, ¿o sí? ¿O todo mundo tiene el espíritu? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Todos tienen el espíritu? Dice Hechos 5:32, Dios da el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos suyos, y el Espíritu Santo, el cual lo ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Hechos 5:32. Entonces, no es para cualquiera, hermanos, el Espíritu de Dios. Entonces, nos dejamos dirigir por Él, nos revela Dios cosas. Dice, los momentos determinantes que en el libro de Apocalipsis marcan un giro, es decir, un cambio de ambiente para Juan, tienen que ver con el estar en el Espíritu. Y esto determina la manera en que se estructura la carta, que es la siguiente. Fíjense, dice en Apocalipsis 1:10, estando en el Espíritu, ¿qué hace? Juan oye, dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Fue el sábado? ¿Sí? ¿En el día del Señor fue en el Espíritu? No. ¿Fue un domingo? ¿En el Espíritu? Tampoco, no se está hablando de días. El día del Señor es el día en el que el Señor se habrá de hacer presente. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, es decir, la revelación de Dios me llevó a ese lugar, a ese momento. Pero, ¿qué tenía que haber estado haciendo? Estando en el Espíritu. Como estaba en el Espíritu, entonces Juan oye la voz de Jesucristo, dice aquí, donde le pide que escriba un libro a las 7 iglesias, una carta a cada una de las iglesias de Asia Menor, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esto, hermanos, lo encontramos en 2 capítulos, capítulo 2 y capítulo 3. Donde le está pidiendo que les mande cartas también es en el capítulo 1. Luego dice, hermanos, el punto número 2, Apocalipsis 4:2. Estando en el Espíritu, Juan ve. Y dice, el ámbito celestial, Juan ve el ámbito celestial y corrobora con sus propios ojos la revelación de Dios. Dice este pasaje, luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Pero ¿qué es necesario que él esté haciendo? ¿Cómo estaría haciendo? ¿En oración? ¿En ayuno? Por ejemplo, Daniel, ¿qué estaba haciendo cuando recibe una revelación? También estaba orando. Había estado ayunando días atrás. ¿Estaba en el Espíritu? Estaba en el Espíritu. Entonces reciben revelación, oyen la voz de Dios. ¿Quién de los profetas estaba haciendo algo inapropiado y recibió la voz de Dios? Pues nadie. Todos de alguna forma estaban haciendo algo que los hacía estar en el Espíritu. O posiblemente, hermanos, simplemente ellos estaban desarrollando su propia labor del trabajo, y ahí Dios les está hablando, los está haciendo el llamado. Pero no era necesario estar solamente orando para que Dios les hablara o lo vieran, o vieran sus visiones. No, tenían que ser personas de un corazón íntegro, un corazón espiritual. Entonces, eso es lo que hace Juan. Él está en el Espíritu y dice, vi. Luego yo fui en el Espíritu, y aquí un trono que estaba. ¿Y qué fue lo que vio? La majestad de Dios. Esta visión se centra en la adoración a Dios y a su Hijo Jesucristo.
el Cordero de Dios, del cual depende el futuro de la iglesia y de la historia de la humanidad. Este futuro se encuentra en un libro del que solo Él es digno de abrir y desatar sus sellos. Eso es lo que dice en Apocalipsis 5:5, para conocer el desenlace determinado por Dios para el mundo y los santos que están en Él. Muy bien, entonces Juan está recibiendo algo porque vive en el Espíritu. Nosotros, ¿qué hemos estado recibiendo y vivimos en el Espíritu? ¿Vivimos en el Espíritu o alguien ya está pecando otra vez? ¿Ha vuelto atrás? ¿Ha cumplido lo que dice el verdadero proverbio y que menciona el apóstol Pedro? La puerca lavada, la perra volvió a su suciedad, a su inmundicia. Alguien otra vez ha dicho, no, yo creo que mejor, esto es una pérdida de tiempo, mejor me vuelvo al pecado. ¿Hay alguno que esté diciendo eso? Espero que no, porque hermanos, no existe otra forma en la que Dios, hermanos, se revele a los hombres, sino estando en una vida impecable, en una vida en el Espíritu. Entonces, solamente de esa forma es como Dios se va a revelar. Y si se revela a la iglesia, hermanos, si se hace visible, no físicamente, se hace visible, hermanos, a la iglesia, es porque la iglesia, ¿cómo está? Pues viviendo bien, viviendo en el Espíritu. Cuando es una iglesia que está en pleitos, en chismes, haciendo lo impropio, ¿se revela a Dios ahí? Pues si se revela es para decirles, están mal. Bien, vamos al punto número 3, y Apocalipsis 17:3. A ver, alguien ayúdeme a leerlo rápidamente. ¿La cita? Apocalipsis 17:3. Luego me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, fíjense bien. Luego me llevó. Primero oye, luego ve. Y ahora es llevado del Espíritu, dice, al desierto. ¿Cuán es llevado en el Espíritu al desierto? El lugar de la tentación, la prueba y lo totalmente inmanente. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Alguien conoce la palabra inmanente? Dice que es inherente, lo tenemos ahí en referencia y bibliografía en la página 6, que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. Eso es la palabra inmanente. ¿Sí lo vieron ahí? Bien, entonces está unido, eso es lo que significa. Entonces, pero ahora Juan sabrá de primera mano que todos los poderes del mundo que generan terror, opresión, enfermedad, muerte, aunque parecían fuertes e indestructibles, ¿qué va a pasar con todos ellos? Es como una esperanza, hermanos. ¿Qué están viviendo la iglesia de Dios? Bueno, Juan está viviendo el destierro. ¿Por qué está viviendo el destierro? ¿Por malo? ¿Estafador? ¿Se metió con la gente que no debía? No, era por llevar la palabra de Dios. Intentaron matarlo. Cuenta la historia que, hermanos, lo echaron en un caldero de aceite hirviendo. Y para la gente estaba, hermano, bien, Sadrach, Mesach, Abednego, los amigos de Daniel allá en Babilonia, que dice que hasta calentaron 7 veces el horno para que pudieran calcinar a los amigos de Daniel, porque no querían adorar la imagen de Nabucodonosor. ¿Y qué sucede? No pasa nada. Así también echan a Juan en un caldero de aceite hirviendo y no pasa nada. ¿Qué dijeron? Oye, pues no lo podemos matar. Destiérrenlo, échenlo fuera de aquí. Entonces, hermanos, lo echan fuera de
de su lugar donde él está predicando, donde él está trabajando. Entonces, ¿cómo ve a ese imperio romano que está tratando de acabar con la obra de Dios? ¿Qué hace? Cuando es llevado al desierto, tiene una visión de lo que va a pasar con todos los poderosos malvados que hay en el mundo. ¿Qué va a pasar? Con la bestia, con el falso profeta, con todos estos. ¿Qué va a pasar? Serán destruidos. Entonces es llevado al desierto para poder tener una visión en donde están todos los poderosos que parece que ellos son los que tienen toda autoridad y poder en la tierra y que pueden hacer y deshacer, pero le está haciendo ver que tarde o temprano van a caer. Incluso en Apocalipsis capítulo 18, si no mal recuerdo, es ahí donde se muestra que la todavía existente Babilonia, todavía poderosa, con su nombre antiguo de poder, iba a caer también. Bueno, entonces eso es lo que él está viendo en esa visión, pero repito, tenía que estar viviendo en el Espíritu. El Todopoderoso los destruirá definitivamente por amor a su creación. ¿Y a quiénes? Amor a sus santos. Amor a sus santos. Punto 4. Apocalipsis 21, verso 10. Finalmente Juan es llevado en el Espíritu a un monte muy grande, desde el cual puede ver la nueva creación de Dios, la nueva Jerusalén, al lugar donde Dios morará con su iglesia para siempre. Juan y todos los santos que han muerto en el Señor esperan, al igual que nosotros, habitar en esa santa ciudad, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, donde Dios mismo estará para acabar con todo resquicio de lágrimas de nuestros ojos, es decir, hasta el último rinconcito de lágrima donde quedó, ahí va a ser quitado. Es lo que está diciendo. Entonces, vamos a ir resumiendo esta primera parte. Dios nos da de su visión solamente cuando vivimos en el Espíritu, así como Juan. Vivía en el Espíritu y oye y ve y es llevado y se le revela Dios a Juan y le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que hay, pero no te preocupes. Esto es lo que vive el mundo, pero no te preocupes. Esto es lo que sufre la sociedad, pero no te preocupes. Todo eso se va a acabar. Dios va a poner todo por estrado de sus pies, es decir, va a someter todas las cosas. E incluso a la iglesia que está sufriendo, Dios le quitará lágrima, llanto, dolor, todo aquello que le duele, será borrado. Principio número 1, ese fue. Solamente de esa forma Dios se va a revelar a nosotros. Como iglesia, Dios se ha revelado a nosotros en muchos aspectos, pero necesitamos, hermanos, mantener esa relación tan cercana con Dios para que Él siga con nosotros permanentemente. Bueno, punto número 2 o principio número 2. Escuchemos la voz de Dios que nos revela nuestro estado real y lo que requiere de nosotros. Fíjense bien, nosotros en las reflexiones o predicaciones de la tarde, hemos estado revisando temas y dentro de lo que hemos estado viendo, ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 habíamos visto a Jesús y los vencedores. ¿Por qué Jesús y los vencedores? Bueno, pues porque en estos dos capítulos, hermanos, se está hablando de los que vencieren. ¿En dónde? En Asia Menor. Habíamos dicho que esta revelación del capítulo 2 y capítulo 3 no eran tiempos o no eran épocas como para decir, la iglesia de Éfeso está representando del siglo I al 150 a Esmirna está representado desde el año 150 hasta el 420. No son épocas, hermanos. Simplemente son iglesias
de Asia Menor, allá arriba de los sirios, por allá arribita. ¿Dónde, hermanos? ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, están sufriendo. La iglesia ya está diseminada, hermanos, en todo el mundo conocido. Y como está la iglesia, hermanos, diseminada, la iglesia está creciendo, la iglesia está aumentando del número de congregantes, pero con ellos, hermanos, crecen también los problemas. Sucede en todas las congregaciones, en todas las hay. Bueno, pues ellos también los tenían. Y también había hermanos que a veces no asistían a la iglesia. Había hermanos que ya se estaban enfriando. Quizá había algunos que nada más iban a la cena del Señor. Quizá había algunos hermanos que no diezmaban. Quizá había hermanos que no trabajaban. El apóstol Pablo, por ejemplo, en una ocasión dice: y el que no trabaje, que no coma, no le den de comer, déjenlo, o sea, que aprenda, que madure. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a su sufrimiento. ¿Por qué? Por su irresponsabilidad. Entonces, todas las iglesias, hermanos, están viviendo diferentes cosas, pero es la iglesia de Dios. Es necesario mandarles una visión, una carta que los ponga con los pies sobre la tierra. Principio 2, escuchemos la voz de Dios que nos revela nuestro estado real y lo que requiere de nosotros. A las iglesias, esto les comento, dice en el mensaje del ángel del Señor a las 7 iglesias de Asia, que Juan escucha, nosotros debemos escuchar también lo que Dios muestra de lo que somos. Debemos estar abiertos siempre a la voz de Dios. Eso nos permitirá estar siendo instruidos por el Espíritu para comprender con claridad lo que realmente somos a los ojos de Dios, nuestro estado real y lo que requiere el Señor de su iglesia. Fíjense, centren su mirada en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Que bueno, yo les recomiendo el tema de Jesús y los vencedores, ahí está explicado ampliamente. Si se fijan, hermanos, en la carta a los hermanos de Éfeso, corresponde en el capítulo 2 del verso 1 al 7. A la iglesia de Esmirna corresponden los versos 8 al 11. A la iglesia de Pérgamo del 12 hasta el 17. A la iglesia de Tiatira del 18 al 29. Del capítulo 3, la iglesia de Sardis desde el verso 1 hasta el versículo 6. La carta a Filadelfia corresponde desde los versos 7 hasta los versos 13. Y del capítulo 3 también, la última iglesia, que es la Odisea, del verso 14 al verso 22. Fíjense bien cómo a cada una de ellas, en todos hay una frase o expresión que dice: yo conozco tus obras, yo sé, yo conozco lo que has hecho. Es decir, conoce sus debilidades, sus pecados, conoce también las cosas buenas que ha hecho, conoce lo que está viviendo en ese lugar. ¿Qué problemas puede estar viviendo Éfeso? Bueno, pues entre ellos ha habido personas que pues están diciendo que son alguien, que son miembros de la iglesia, apóstoles, pero que no lo son, los está probando. Y estas personas, dice, pues prácticamente están causando o están para causar males en la iglesia. Le dice: he visto tus sufrimientos, he visto tus trabajos, todo lo que has vivido, no has negado mi nombre, pero sí tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, le dice realmente lo que es la iglesia de Éfeso. Sus pecados, sus aciertos, sus trabajos, pero también lo que está haciendo mal.
y la llamada de atención: vuelve a hacer las obras primeras, porque si no, voy a hacer esto. ¿Qué le dice que va a hacer? Va a quitar, es esto, el candelero de su lugar, que va a quitar esa congregación de ese lugar, de esa ciudad de Éfeso. ¿Dios puede hacer eso, hermanos? ¿Sí? Ante tantos problemas, hermanos, de una ciudad o de la congregación, cuando no está viviendo en el Espíritu, no está viviendo en santidad, no puede pasar nada, no sucede nada, hermanos. Pues sí, el Señor quita esa congregación. Hay quien dice: no es cierto, hermanos. Sí es cierto, hermanos. Hemos visto congregaciones que fueron grandes, que fueron numerosas, que fueron varias en una ciudad, y que después, hermanos, ¿qué pasó? Que se acabó la iglesia. Hay en algunos lugares, hermanos, que nada más está el templo abandonado y ya no hay congregación. Y no es por la pandemia, fue por otros asuntos, hermanos, y se acabó la iglesia. Entonces Dios puede hacer esto, pero hay otra cosa, hermanos. Les dice a los de Éfeso: al que venciere, es decir, el que tomara en cuenta todo lo que le estoy diciendo y venciere, yo le daré esto, a comer del árbol de la vida. ¿A todos les va a dar a comer del árbol de la vida? No, a los de Éfeso les está prometiendo eso. Pues la misma tónica, hermanos, la misma fórmula está pasando a cada una de las iglesias, y a cada una de las iglesias, hermanos, les está diciendo: a ti voy a dar esto, a ti voy a dar lo otro, pero ¿qué tienes que hacer? Al que venciere. El que venciere de los de Esmirna no recibirá daño de la muerte segunda. El que venciere de los de Pérgamo, le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito, etc. A los de Tiatira, igual. El que hubiera vencido, le daré potestad sobre las naciones, las regirán con vara de hierro. Pero no es la misma, hermanos, la misma bendición, digámoslo así, para todos. La iglesia de Dios, nuestra congregación, ¿tiene algunas faltas que Dios conozca? Pregunto. Nuestra congregación. No vamos a decir: los hermanos de la iglesia allá en México, híjole. No, los de Monterrey tan peor. No es cierto. ¿Podemos decir de ellos algo? No, porque no conocemos su situación. ¿Podemos hablar de la nuestra? No lo diga, nada más piénselo. Tenemos esta falta, sí. Híjole, una iglesia que no diezma. ¿Qué más faltas tenemos? Híjole, una iglesia que no asiste. ¿Qué más falta? Una iglesia que nada más a la cena del Señor se presenta. ¿Qué más? O sea, piense usted: híjole, una iglesia que están las hermanas contra las hermanas, en chismes y en diretes. No. Piénselo nada más. Nuestra iglesia tiene faltas que Dios conoce. Sí. Todas nuestras congregaciones tienen faltas que Dios conoce. Nuestra iglesia, nuestra congregación, ¿tiene aciertos? ¿Cosas buenas? ¿Sí? No lo diga tampoco, no queremos ser presuntuosos. Que nosotros llevamos para acá despensas, que llevamos comida a los hospitales. No lo diga, hermano, no. Pero hay cosas buenas que nosotros como congregación tenemos y que Dios conoce. Sí, porque conoce nuestra condición, buena o mala, como congregación, como iglesia de Dios. Entonces, fíjense bien, hermanos, como congregaciones Dios nos conoce. Ahora, ¿cree que requiera Dios que nosotros cambiemos nuestras actitudes? Sí. Si Dios nos revela, hermanos, nuestras faltas, viviendo en el Espíritu, nos revela nuestras faltas, nos revela nuestra condición de pecado, hermanos, es más que suficiente. ¿Para qué quiere ver, hermanos?
que para tal tiempo va a haber una guerra y una visión y para tal año va a suceder esta sequía y hay que hacer esto. No esperemos esa clase de visiones. Que la visión que Dios nos enseñe sea aquella en la cual nosotros podamos darnos cuenta de nuestras faltas y remediarlo, para que entonces, hermanos, podamos avanzar y que Dios esté contento, feliz con nosotros. Ahora, hay otra cosa. Dios entonces nos va a revelar nuestro estado real, pero también, como a las iglesias de Asia Menor, les va a requerir un cambio de vida. Les va a pedir que modifiquen su conducta. Y así también nosotros, hermanos, tenemos que modificar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Entonces, principio número 2, escuchemos la voz de Dios que nos revela nuestro estado real. A la iglesia de Dios también nos dice, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, sí. Y si venciéremos, hermanos, ¿qué nos va a dar? Apocalipsis capítulo 21, vamos a ver, versículo 7. Vamos a leer desde el verso 6 y verso 7. Así como a ellos les dice, y si vencieres todas estas tus faltas, si soportares lo que a tus hermanos, por ejemplo, y los amares, y cambiares tu actitud con ellos contigo, si todo fuera una iglesia de santidad, una iglesia que trabaja, una iglesia que evangeliza, entonces dice así, verso 6, y me dijo, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas. Yo seré su Dios y él va a ser mi ¿qué? Mi hijo. Hermanos, qué mayor bendición. Al que venciere, dice, poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y yo seré mi hijo. Hubo un escritor que dijo, si no me hubiera dado esto que tengo, vaya, si no me hubiera dado qué comer, si no me diera un trabajo, si no me diera nada, con todo yo le amaría. Por lo que él hizo por mí, yo le amaría. Con todo eso yo lo amaría a él, porque es mejor su gracia, dice también el salmista, que la vida. Entonces, al que venciere, le daré ser mi hijo. Lo voy a adoptar como mi hijo. Es decir, vamos a estar en la misma, digámoslo así, categoría que Jesucristo, como hijos. Bueno, ya el que venciere entonces, pues tiene esto ganado. Pero todos pueden ser hijos de Dios solamente si hacen su voluntad y vencen todas esas cosas que tienen en sus congregaciones. Pleitos, molestias, odio, llega a haber. Todo esto llega a haber, hermanos. Pero si lo tomamos y lo erradicamos con la ayuda de Dios, entonces seremos lo que Él quiere que seamos. Bien, entonces ese es el principio número 2. Principio 3. Somos la misma iglesia, pero no somos las mismas iglesias. Ya dábamos un pormenor hace un momento. El Señor atiende de manera personal cada una de las circunstancias de la iglesia. Fíjense cómo esta lección, hermanos, nos va dando luz en esto, en que nosotros como iglesia tenemos que cambiar, tenemos que modificar conductas, modificar pensamientos. La intención es que, hermanos, pues que otros también se conviertan. Nuestro testimonio es importante, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? Nuestro testimonio es muy importante, nuestra conducta, nuestra forma de vida. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros tocamos una puerta y las personas en esa casa nos conocen?
y nos vieron en algún momento, hermanos, allá con otra mujer. O nos vieron por allá, hermanos, peleándonos. O nos vieron allá tomándonos una copa escondidas. O nos vieron allá, hermanos, diciendo maldiciones. ¿Qué dicen esas personas? ¿Acaso no es usted aquella persona? Pues, ¿cómo es que ahora viene a hablarme de Dios si usted entre semana es uno y el sábado es otro? Híjole, hermanos, tremendo. Nuestro testimonio es muy importante. De David, fíjense bien, también dijo el profeta Natán: con lo que has hecho, con ese pecado de Batseba, que se metió con Batseba, mandó matar a su esposo Urías el Eteo. Dice: con esto que has hecho que los enemigos de Dios maldigan a Dios, hablen mal de Dios. Ahí está. Pues no, que él y su Dios y que no sé qué. ¿Qué está haciendo? Por su conducta, por su pecado, está haciendo que los demás hablen mal de Dios. Entonces, el testimonio de David debía ser el mejor, porque estaba al frente del pueblo de Israel. Nosotros no estamos al frente de una iglesia, pero, hermanos, nuestro testimonio es muy importante. Nuestra conducta debe ser ejemplar, por razón de que somos, dijo el apóstol Pablo, cartas leídas. La gente nos está mirando, nos está observando cómo somos, quiénes somos. Entonces, nosotros tenemos que guardar una conducta propia de los que son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, somos la misma iglesia, principio 13, pero no somos las mismas iglesias, las mismas congregaciones. El Señor atiende de manera personal cada una de las circunstancias de la iglesia. Fíjense bien, al escuchar el mensaje a las 7 iglesias, podemos comprender que las características, circunstancias e incluso la identidad de cada una de ellas es distinta. Tienen pecados distintos, tienen faltas distintas, tienen aspectos propositivos también distintos, tienen personas que están causando diferentes tipos de problemas, pero es la misma iglesia de Dios. Y a la iglesia de Dios le está diciendo: corrígete. La iglesia de Dios en México dice: somos una sola, pero no somos las mismas iglesias. Cada una de las regiones del país, cada uno de los distritos en que está organizada nuestra iglesia a nivel nacional, todos los sectores y cada una de las 903 congregaciones que la componen, gracias a nuestros hermanos que nos ponen este dato, y cada una de las 903 congregaciones que la componen tienen circunstancias, momentos, necesidades y requerimientos de Dios distintos. Preparémonos para el siglo segundo, para del 2021 en adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2120, con la ayuda de Dios y que nos permita vivirlos. Preparémonos para el siglo segundo, estando abiertos a escuchar la voz de Dios, su voz, que nos revelará lo que espera de nosotros como una iglesia a nivel nacional, pero como cada una de las iglesias y grupos que la conforman en lo particular. Creemos, hermanos, que nuestras obras no ayudan a nuestra congregación, a nuestra iglesia a nivel nacional. Sí, nuestras obras como congregaciones locales favorecen el crecimiento, favorecen planes, favorecen ministerios. Y, hermanos, eso es la iglesia de Dios. Lo que aportamos, lo que somos, lo que aportamos no solamente económicamente, a lo mejor con ideas, con trabajos, y que se van rolando, se van llevando, hermanos, de un lado para otro, ya sea a través de los ministros, de los pastores, que se cambian en las iglesias, o que diferentes sobrevedores, llega uno, cambian el otro, y cada uno trae perspectivas diferentes, y todos, hermanos, se están de alguna forma nutriendo también. Entonces, todas nos ayudamos, todas las congregaciones locales nos ayudamos de alguna forma, y esto es la iglesia de Dios, con sus problemas, pero también, hermanos, con sus aciertos. Somos diferentes, pero una sola. Principio 4.
El Señor nos muestra la visión celestial, lo que es determinado solo por Él, pero nos lleva al desierto. Estamos en el mundo. Lo mismo Jesucristo dijo, Señor, en su oración, antes de morir, dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué cosa? Del mal. Dios no pedía, hermanos, que nos sacara y nos llevara. Señor, llévanos a Marte. Todos los que sean de la iglesia de Dios, ya, llévanos a Marte y ahí déjanos. No. Estamos en el mundo, pero nuestras conductas no deben ser similares a los del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Muy bien. La iglesia de Dios, fíjense, tenemos aquí dos párrafos que dicen, la iglesia de Dios, uno, debe estar donde Él la puso. ¿Dónde la puso? En la tierra. En el desierto. No podemos enajenarnos de la realidad que nos circunda. Hacia el siglo segundo debemos estar con los ojos atentos de lo que el Señor hará, pero haciendo cada uno lo que nos corresponde en la tierra. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer, hermanos? Hablar del Evangelio, predicar. Es nuestra misión de todos como iglesia. Hay quien dice, ay, hermanos, yo no tengo el don del evangelismo, ¿para qué predico? Yo no tengo ese don. No, es que no es un don, hermanos. No es un don, es una comisión. El Señor ha dejado a todos los que hemos creído en Él la comisión de ir y predicar el Evangelio. No, hermanos, es que como a mí no me dieron el don de evangelismo, pues no lo puedo desarrollar. Hay otro que lo haga. Si quieren, pues yo les doy a ese hermano que va a ir a predicar, pues le doy los 20 pesos para que vaya y venga en el camión. No, hermanos, es una tarea de todos. Hay quien dice, no tengo el don, o que yo no puedo hacerlo, no tengo el conocimiento, es diferente. Pero de hecho, hermanos, todos lo hacemos. Porque hasta en nuestra casa, cuando llegamos pensativos. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hija? Lo que pasa es que pues fui a la iglesia, yo y el hermano pastor predicó algo que me sorprendió, la verdad. ¿Sí? Pues, ¿de qué les habló? Pues de esto y de esto y de eso. Órale, ¿a poco eso, hijo? Sí. ¿Y qué vamos haciendo al estar comentando? Con nuestra familia, con nuestros vecinos. Estamos evangelizando. No es un don, hermanos, es una comisión. Más bien a veces no queremos hacerlo, o nos apena salir a tocar puertas, o nos apena, hermanos, que nuestro trabajo conozcan que somos de la iglesia de Dios, quizá porque nuestra conducta no está muy bien, pero, hermanos, lo hacemos, realmente todos lo hacemos, en menor grado o en mayor grado, pero, hermanos, no es un don, es una comisión. Entonces, como iglesia de Dios, estamos en la tierra, estamos en el mundo. No somos del mundo para que no actuemos como el mundo, pero estamos en la tierra porque aquí es donde tenemos que hacer nuestra labor de predicar el Evangelio. La iglesia de Dios, todos, dice aquí, somos llevados por y en el Espíritu. ¿Quiénes? Hombres y mujeres, hermanos y hermanas. Todos somos llevados por y en el Espíritu, al igual que Jesús. ¿Se acuerdan? Marcos 1:12. ¿Qué pasa ahí con Jesús? Es llevado del Espíritu ¿a dónde? ¿Después de qué? Va con Juan, se bautiza, ¿y qué sucede? El Espíritu ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Y allá en el desierto estuvo, según el libro de Mateo, 40 días y 40 noches ayunando. Y después de eso, hermanos, empezó a tener hambre. ¿Qué pasa después? Se presenta Satanás, ¿y qué le dice? Ándale, ¿veo que tienes hambre? Pues mira, allá hay unas piedras. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. No de solo pan vive el hombre, dice, le contesta conforme a las Escrituras. No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otras dos tentaciones más, porque lo lleva a las almenas del templo, lo sube y le dice, échate para abajo. Vas a ver que Dios va a mandar a sus hijos, pues así, a sus ángeles, para que no tropieces en piedra.
Así está escrito, ¿no? No, Satanás, no tientes al Señor, ¿qué? Tu Dios. Bueno, pues a ver, vente, vamos te voy a llevar a un monte muy alto, y en el monte dice que le enseña los reinos del mundo. ¿Te fijas todos estos? Todos, ciudades, pueblos, tribus, lenguas, me sirven a mí. Lo que yo les indico, lo que yo les hago llegar a su mente, a su corazón, lo hacen porque todos me sirven a mí. ¿Te parece? Te los doy a todos si tú, hijo de Dios, me adoras a mí. Dice, ay, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo el único que merece adoración, solo a Él te rendirás. Entonces, ¿qué le está haciendo ver? Es llevado al desierto para una tentación, para hacerle caer, pero él no cae. La iglesia de Dios entonces también somos llevados por el Espíritu ¿a dónde? A este mundo. Y en este mundo vamos a tener ¿qué? Problemas, tentaciones, personas que no nos aman, que no nos quieren, que van a buscar nuestro mal. Sí, pero aún con todo eso nosotros en esta tierra, hermanos, en este desierto, como nos lo presentan en esta lección como principio número 4, pues tenemos que hacer algo, hermanos. Somos una iglesia comparada con la sal. ¿Qué hace la sal? Sazona, da sabor, no deja que el alimento esté insípido. Bueno, pues si la iglesia da sabor, si hace que la vida sea con gozo, amena, bueno, pues hay que hacerlo, hermanos. Hay que llevar la palabra de Dios. Si somos luz, pues entonces hay que alumbrar, porque son muchas las tinieblas. Entonces la iglesia de Dios, hermanos, también es llevada al desierto, que es el mundo lleno de tentaciones y de posibilidades tanto malas como buenas, para trabajar dando testimonio del amor de Dios y poner nuestro mayor empeño en que la paz y la justicia se hagan cada vez más reales en un mundo lleno de guerra, de sangre, injusticia y de muerte. Sus lugares de donde viven, los que estamos aquí y los que están ahí, detrás de sus aparatos, los que nos acompañan. ¿No existe maldad, violencia en su entorno? David mismo dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Está diciendo que es una pecadora? En medio de una condición de la ciudad, en medio de un pueblo lleno de pecado, Isaías dijo, ay de mí, Señor, que mis ojos han visto al Señor, y yo soy un hombre ¿de qué? De labios inmundos. Todo a nuestro alrededor cuando nacimos también era pecado, hermanos, y ha sido pecado. ¿Por qué razón? Pues porque todo el mundo está siguiendo, como dijo Satanás, todos me sirven a mí, te los doy si me adoras. Y dijo Jesús, no, el único que merece adoración es Dios. Y eso es principalmente lo que tenemos que reconocer. Nosotros le debemos adoración solamente a Dios, pero toda la gente está adorando a Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a ellos y decirles, ¿sabes qué? Hay un Dios al que debes adorar, no a Satanás, no al pecado. Tus inclinaciones no deben estar hacia lo malo, hacia la matanza, hacia la violencia, hacia la injusticia, hacia la muerte, hacia el fraude, hacia el adulterio, hacia cualquier clase de pecado. No debes de rendirle tu vida a Satanás. Mira, aquí hay alguien que merece toda la honra y toda la gloria. Como dice en Apocalipsis capítulo 5, todo el capítulo. El único, verso 13 y 14, que merece toda la honra y la gloria y el honor y el poder es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como iglesia de Dios, hermanos, tenemos este principio. Dios nos hace ver, Dios nos hace entender las cosas en este mundo difícil que vivimos, pero no quiere que nos contaminemos con Él. Antes quiere que nosotros les llevemos a otros el mensaje. Dice la Escritura al pueblo de Israel, le dice en Jeremías, conviértanse ellos a ti, no tú te conviertas a ellos.
¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Pues convertir a otros a nosotros. Dice que usted que no tiene el don del evangelismo, háblele a su familia, se le dificulta. Háblele a sus amistades, se le dificulta y ya estaría usted evangelizando. Fíjese, hermanos, yo les he comentado en alguna ocasión a los hermanos, imagínense, hermanos, si somos 30 hermanos en esta congregación, 50 hermanos en esta congregación, 20, los que seamos. Imagínense que trabajemos todo el año nada más por una sola persona y que cada uno traiga una sola persona. Para el siguiente año, ¿cuántos vamos a hacer? El doble. Y si con este principio, hermanos, seguimos los nuevos y nosotros para el siguiente año trayendo solamente una persona por año, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, hermanos, en 2 años ya nos cuadriplicamos. ¿Pero qué es necesario hacer? Pues trabajar, abrir nuestros labios, hermanos. Eso es lo que necesitamos, abrir nuestros labios. Si se le dificulta salir y tocar puertas, empiece con su mamá, empiece con su papá, empiece con sus hijos, empiece con su esposo, con su esposa que no es de la iglesia. Y al año siguiente tendrá uno más, con su cuñada, con su cuñado. Vuélvale a hablar a esos que no les habla. Pero uno, hermanos, a la vez. Y si toda la iglesia, hermanos, las 903 congregaciones, como decía aquí, en el principio 3, las 903 congregaciones hiciéramos lo mismo, hermanos, para el año siguiente seríamos, ¿qué? 1806 congregaciones posiblemente, hermanos. Se requiere que la iglesia haga eso de evangelizar, eso de hablar a los demás. Bien, entonces estamos en este desierto y tenemos que hacer ver nuestra existencia. Puntos número 5, principio 5, para ir terminando. Vivamos en la esperanza de que el Señor tiene preparado un futuro pleno para todos nosotros, la nueva Jerusalén. Al igual que la iglesia de finales del siglo I, vivamos en la confianza de que nuestro buen Dios nos tiene preparado algo mucho mejor. Dicha certeza genera en nosotros aliento y esperanza de que el futuro de la iglesia y del mundo finalmente está en manos de Dios. ¿Qué pudiéramos decir que no está en manos de Dios, hermanos? Todo está en manos de Dios. Todo lo dirige Él. Entonces, vivamos con esa confianza. La iglesia de Dios, hermanos, tiene 2000 años. 2000 años tiene. ¿Por qué no han sucumbido? ¿Por qué no se ha acabado? Pues porque Dios está con ella. Pues tengamos esta confianza, hermanos, de que seguirá estando con nosotros. Así es que todo aquello que pongamos nuestra mano para hacer, ¿lo bendecirá Dios? Si vivimos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, entonces todo aquello en lo que pongamos nuestra mano para hacer va a prosperar. Un ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios puso por primera vez un rey en Israel? Le dijo el profeta Samuel a Saúl, el primer rey, le dice: haz lo que te venga en tu mano para hacerlo. Haz lo que quieras, porque Dios está contigo. Y empezó a hacer, hermanos. Lo malo fue que empezó a actuar mal. Y a David le dijo lo mismo. Ahora eres tu rey y Dios está contigo. Haz lo que Dios te ponga en tu mano para hacer. Dios lo va a prosperar. Es decir, Dios te va a respaldar en todo aquello que pongas tu mano para hacer, porque estaba viviendo en el Espíritu, era un pastor, era un rey conforme al corazón de Dios. Entonces Dios iba a respaldar lo que este hombre determinara a hacer. Así también, si nosotros vivimos en el Espíritu, hacemos la voluntad de Dios, pues hermanos, Dios va a respaldar aquello en lo que nosotros pongamos nuestra mano para obrar. Vamos a salir a evangelizar todos, hermanos. ¿Cree que Dios va a decir: no les voy a dar, ¿cómo se dice? Ni un alma siquiera?
¿Para qué? Para que se desanimen y ya no sigan evangelizando. ¿Creen que eso haría? No, hermanos. El Señor prospera, dice el libro de Proverbios, en toda labor hay fruto. Trabajamos mucho, va a haber mucho fruto. Trabajamos poco, va a haber poco. Pero si no hay nada, ¿por qué no estamos haciendo nada? Dijo algún pensador por ahí, ¿quieres tener algo diferente? Fue Albert Einstein. ¿Quieres ver algo diferente? ¿Quieres tener resultados diferentes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues algo diferente también. ¿Quieres crecer? Pues empieza a trabajar. ¿Quieres tener dinero? Pues empieza a moverte, a trabajar, a invertir, a mover tus neuronas y tu economía. Si quieres seguir viviendo igual, pues sigue viviendo igual como vives. Entonces, no es, hermanos, lo que tampoco Dios quiere, pero lo que sí quiere es que nos activemos, que hagamos algo. Estamos, hermanos, viviendo en un mundo complicado, así es que lo que tenemos que hacer es mirar hacia el frente, empezar a hacer algo y vivir pensando siempre y sintiendo siempre al Señor con nosotros, porque Él tiene preparado algo mejor para nosotros. ¿Sí? Bien, hermanos, pues vamos a la aplicación ahora. Aunque hemos venido al ir reflexionando en estos puntos de principios, pues hemos venido ya viendo algún tipo de aplicación. Pero dice la aplicación así: estamos en el ocaso del primer siglo, se está acabando el primer siglo de la Iglesia de Dios. De hecho, ya culminó el primer siglo de la Iglesia de Dios en México. Y en el umbral del segundo, pidamos a Dios que nos dé su visión para lo que viene, para lo por venir. 1. La visión del desenlace final que Dios nos da es contundentemente esperanzadora. Ante las imágenes tan avasalladoras de los poderes destructores del mundo, el dragón, la bestia que surge del mar, la bestia que sube de la tierra, la gran ramera, nos revela su grandeza y poder en lo aparentemente débil y quebrantado. El Cordero como inmolado. Comparta cómo alienta nuestra fe esta visión. Este Cordero como sacrificado, como inmolado, ante la ramera, el falso profeta, la bestia, la bestia que surge de la mar, todos estos poderes. ¿Cómo se ve la imagen de estos poderosos que están queriendo acaparar el mundo, mover, hermanos, el mundo y quedarse con toda su riqueza, ser los únicos que vivan en el mundo, yo creo, y tener todas las riquezas ahí y toda la gente a su disposición para que a su orden digan y hagan y a todos hagan así, contra la imagen de un cordero como inmolado? ¿Qué nos hace ver? Decimos, nuestro cordero inmolado. Pero así como lo ven, cordero inmolado, dice que va a ser juicio, y a todas estas las va a poner en un lago, pero de fuego. Todas estas van a acabar. Y el cordero como inmolado, ¿qué va a surgir? ¿Qué va a pasar con él? Va a surgir como un poderoso Rey eterno. ¿Y qué va a pasar? Pues los que hicimos su voluntad vamos a ser dirigidos por este Cordero. ¿Cómo alienta nuestra fe esta visión de lo que se ve en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo afecta para bien, yo digo, o cómo alienta nuestra fe esta visión? ¿Qué dice? Ay, pues yo pensé que estos iban a ser para siempre. No. Hasta dice por ahí una frase, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. No existe, hermanos, un mal que vaya a ser para siempre. El mal no tiene, ¿cómo se dice? Calidad de eterno. No. Pero lo bueno, sí. Y nuestro Cordero, aunque lo vemos inmolado según el libro de Apocalipsis, va a surgir como un poderoso Rey. Muy bien, entonces debe esto de alentarnos, debe esto fortalecer nuestra fe. ¿Como para qué?
como para seguir en el camino que vivimos. Estamos siguiendo a Cristo, bendito sea Dios. Estamos buscando hacer su voluntad, bendito sea Dios. Pues sigamos en ello, permanezcamos en ello, prosperemos en ello, para que al final, hermanos, ¿se acuerdan lo que dice en Apocalipsis 21:7? Al que venciere le daré que posea todas las cosas, y yo seré su padre, y él va a ser mi ¿qué? Hijo. Va a ser mi hijo. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el Padre? ¿Qué voz se escuchó? ¿Qué mensaje se escuchó cuando el Hijo de Dios se había bautizado? Este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento. Y cuando están en el monte, en la transfiguración, cuando se presentan Moisés y Elías y Jesús mismo es transformado, ahí en presencia de sus 3 discípulos que dan testimonio de ese hecho, ¿qué pasa, hermanos? Nuevamente la voz dice, este es mi Hijo amado, pero hay una adicional en el mensaje, este es mi Hijo amado, a él, óiganlo, el mensaje ya es para los 3 apóstoles, escúchenlo a él, hagan lo que él les está diciendo, óiganlo a él. A nosotros como iglesia, imagínense llegando a la salvación eterna. Ya viene Jesucristo, ya se hace presente Dios. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a ser adoptados hijos que viven en santidad, que viven en el Espíritu. ¿No nos dirá también, aquí están mis hijos en los que yo tengo contentamiento? Jesús dice ahí en Mateo capítulo 25, en todo el capítulo 25, donde hace una visión, una parábola sobre los que estarán a la derecha, los que estarán a la izquierda. A los de la izquierda, apártense de mí, y a los de la derecha, ¿qué les dice? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve necesidades y estuvieron al pendiente de ellas. Tuve problemas y ustedes estuvieron cerca de mí. Estuve enfermo, tuve situaciones difíciles de dolor y ustedes me acompañaron. Entonces, como eso hicieron, venga, Señor, discúlpanos, pero nunca te vimos así. Pues cuando ustedes lo hicieron a otra persona, a mí me lo hicieron. Así es que, y cuando no lo hacemos, hermanos, estamos en deuda. Entonces, hagamos la obra de Dios. Punto 2. Por tanto, la visión que Dios nos da incluye la redención del mundo, no solo de la iglesia. Compartan las implicaciones de esta visión para nosotros. Bueno, nosotros como iglesia, yo he dicho, hermanos, siempre que la iglesia de Dios es la iglesia que tiene la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a ir, hermanos, a buscar a todas esas personas y traerlas ¿a qué? Pues a la salvación. Tenemos que predicarles, hablarles de Cristo, porque no está en ellos, hermanos. Así es que tenemos un mayor compromiso nosotros que conocemos esta verdad. Así que, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Pues ir y predicar. Volver a hacer la comisión, ir y predicar a todos los gentiles. Muy bien. 3. Por lo anterior, nuestros proyectos no deben estar centrados en nosotros, solamente en nosotros o para nosotros. Nuestros proyectos deben ser hacia afuera. Si alguno, hermanos, si alguna congregación está yendo a predicar, es bueno. Están yendo a llevar alimento a los hospitales, es bueno. ¿Está usted viendo por algún vecino que tiene una necesidad? Es bueno. Estas, como otras acciones, hermanos, en favor de los que nos rodean, son buenas. Pero también es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, ¿por qué? Porque también entre nosotros tenemos que ver nuestras necesidades, o tenemos que buscar convivir, o tener comunión. ¿Por qué razón, hermanos? Pues porque también nosotros necesitamos afianzar nuestra hermandad, nuestro amor, nuestra fraternidad. Entonces, no es solamente todo para afuera,
también para aquí y también para allá. ¿Sí? Tenemos que mediar, tenemos que ser buenos administradores de recursos, buenos administradores de tiempo, buenos administradores de todo. Entonces, por lo anterior, nuestros proyectos no deben estar centrados en nosotros, sino en los otros que aún son del mundo, el cual el Señor amó y ama al extremo de dar su vida por él. Escribe y comparta cuáles son nuestros desafíos y compromisos de cara hacia el siglo II de nuestra iglesia. Bueno, yo creo que el primer desafío, el primordial desafío es crecer como iglesia, ¿sí? Crecer como iglesia. El segundo desafío, hermanos, si quieren allí anotar, el primero es crecer, ¿sí? Creo que es el primero. Crecer como congregación local. Les decía, mientras escriben nuestros hermanos aquí, yo les decía, 1 por año. 1 por año. ¿Qué tiene que hacer? Quizá preparar, hermanos, el año tiene 52 semanas. Prepare 52 predicaciones. 52 temitas pequeños. 3 versos. 5 versos. Una anécdota, y vaya y visite a su mamá, vaya y visite a su hijo, a su nieto, a su cuñado, a su cuñada, vaya y visítense. Empiece con la familia y después con las amistades y después pues, con la gente de fuera. Lo principal es hacer algo. Entonces lo primordial es, ¿qué dijimos? El crecimiento. Y lo segundo, hermanos, toda iglesia que va creciendo empieza a tener roces. Tenemos que trabajar en nuestras conductas internas, es decir, en nuestra santidad, en nuestra amabilidad. Está bien, vamos y traemos personas y vienen 100 personas nuevas, pero los de dentro tenemos conductas malas. ¿Qué cree que pasa con esas 100 que vienen? Las mismas 100 se van. Entran por la puerta de enfrente y se salen por la puerta de atrás. Razón, porque nuestro testimonio no es bueno. Segundo, trabajemos, hermanos, entonces en nuestras conductas, en nuestras debilidades también, en nuestras fortalezas. Trabajando así, hermanos, haciendo fuerte lo que hay adentro. Cuando vengan almas nuevas, ¿qué va a pasar? Van a ver todo hermoso y van a decir, ay hermano, tanto tiempo estuve fuera, tanto tiempo sin conocer esta grandeza, vamos a hacerlo. ¿Qué más tenemos que hacer hacia adentro? Que es el punto número 2. El pastor, el ministro, el obrero, ¿qué tiene que hacer? Prepararse mejor, estudiar bien su lección, estudiar bien su tema, el que le toca, el que va a dirigir, prepararse bien. ¿Para qué? Para que cada culto, hermanos, sea un culto especial, un culto que, hermanos, llegue aún a las mismas entrañas de Dios, pero que con esto, hermanos, también llegue a las entrañas, al corazón, a la mente de esas personas que vienen por primera vez. Entonces, cada año traigamos a alguien nuevo, sí, pero también nosotros tenemos que organizar nuestra forma de vida, organizar nuestras familias, que nuestros niños sepan comportarse, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas y nuestras hermanas, todas ellas vayan de una forma no ostentosa, pero una forma, hermanos, vestidas que no den de qué hablar. Todas estas cosas, hermanos, trabajando hacia adentro y hacia afuera, como iglesia vamos a ver crecimiento. Creo yo de esta manera, hermanos, habrá crecimiento. Y sobre todo, hermanos, el punto número 3 es, así como vamos a crecer y así como vamos a mejorar nuestra relación interna, tenemos que, a esas personas que vienen nuevas, invitarlos a hacer la misma labor. Es decir, invitarlos a trabajar. No debemos traer hermanos a la iglesia para que se vengan a sentar.
Y ya se llenaron todas las bancas. Sí, y las sillas también. Ah, bueno, pues ya no traigan más porque ya no hay más. No vienen, no los debemos a invitar o traer para que se sienten. Los traemos para que trabajen también. Pero nosotros no debemos hacer que ellos trabajen y nosotros estar de ociosos. No, trabajamos nosotros, les damos el ejemplo del trabajo, ellos trabajan y nosotros. Y el tercer año, ¿qué va a haber, hermanos? Pues más crecimiento. ¿Sí se fijan? Va a haber crecimiento en todos los aspectos. Así que, hermanos, en estos 3 puntos que yo estoy poniendo, yo creo que pudieran ser nuestros primeros desafíos del segundo siglo y nuestros compromisos como iglesia o congregación local. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a leer la conclusión a unísono, a una sola voz, y con esto terminamos nuestra lección. Dice conclusión: ¿somos la iglesia de Dios? Amén. Entonces seamos la iglesia que Dios ha decidido que seamos, una iglesia que está en el mundo para redención del mundo. Una iglesia misionera. Muy bien. Una iglesia que viva en la misión. Y la misión es ir y predicar. Ir y traer almas. No para nosotros, sino para Cristo. Vamos a culminar nuestra lección, hermanos, o nuestro culto. Y vamos a entonar un canto. Este es un canto infantil, es un canto de los niños de la Iglesia de Dios de aquí de Irapuato. Dice: somos tesoros, es lo que dice este canto. Nos estaban, hermanos, rápidamente voy a comentar que en Facebook nos estaban diciendo que hay un problema a partir, me parece que de octubre, van a quitar los de Facebook los cantos o la música o las canciones, por razón de que los dueños de derechos de autor pues quieren que les paguen. Facebook pues quiere evitar esa situación, así es que pues también en los cantos va a haber una situación ahí. No me explico muy bien, hermanos. Me parece que si una iglesia canta un canto de otra congregación y no tiene permiso de los derechos de autor, no tiene el permiso, pues entonces pues se va a eliminar. Estos cantos que nosotros entonamos aquí en Irapuato son propios. Incluso este canto pues también lo compuse yo, así es que me doy permiso y le doy permiso a toda la iglesia y a todos los que lo quieran cantar para que no se los quiten, hermanos, públicamente. Bueno, vamos a orar, vamos a entonar somos tesoros del Señor. Somos tesoros del Señor y alegres vamos a estudiar. Aprenderemos la lección y brillaremos mucho más. Yo soy de la iglesia de Dios, Cristo vive en mi corazón. Todos
soy tesoro del Señor, todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor. Somos tesoros del Señor, y alegres vamos a estudiar, aprenderemos la lección y brillaremos mucho más. Yo soy de la iglesia de Dios, Cristo vive en mi corazón, todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor, todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor. Amén. Según el canto dice, aprenderemos la lección y brillaremos mucho más. Yo soy de la iglesia de Dios, Cristo vive en mi corazón, todos los días seré mejor. Bien, pues vamos a orar, hermanos, para finalizar. Esta es la primera lección del sábado 3 de octubre y de nuestra nueva revista 100 años de gracia, y como subtítulo, desafíos para la misión de la iglesia. Nuestro primer desafío, hermanos, como iglesia es que en el segundo siglo crezcamos, que seamos más y que seamos mejores. En una ocasión, hermanos, llegó Sócrates, y saben quién es, ¿verdad? Un filósofo del siglo VI antes de Cristo. Y llega su asistente corriendo, perlando en sudor, y llega desesperado y dice: Señor, Señor, la gente anda diciendo que tú eres esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más y esto más. Y Sócrates se quedó callado. Y cuando su asistente ve que no dice nada, dice: Pero Señor, pero ¿no dices algo? ¿No vamos a hacer nada? Y dijo Sócrates: sí, vamos a vivir mejor para que vean que no es cierto. Nosotros también vamos a vivir mejor, hermanos. Vamos a ser mejores, vamos a crecer de cara a este segundo siglo, vamos a ser mejores, vamos a crecer y vamos a vivir en santidad para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente, gracias. Gracias por esta lección, gracias por este tema que nos hace, Padre Dios, reflexionar. Cierto, ha habido descuidos en nuestras vidas. Cierto, Señor, como a las iglesias de Asia, tú conoces sus faltas, tú conoces sus pecados. Nosotros mismos los conocemos y quizás, Señor, nos avergonzamos de nuestras acciones, pero quizás somos enojones, quizás nos molestamos de todo, no lo sé, pero tenemos cada quien nuestras faltas. Y tú quieres que las quitemos, pero también quieres que volvamos a hacer cosas mejores. Y también a los que vencieren, a los que lograren vencer su carnalidad, su desinterés y todas esas cosas que nos afean a tu presencia, pues tú nos habrás de prometer, o nos has prometido ser nuestro Padre. Queremos ser tus hijos y queremos verte, Padre Dios. Dice tu palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, Padre Dios, hacemos este compromiso. Queremos ser mejores, queremos vivir siendo mejores, Padre Dios, para tu honra, para tu gloria. Bendícenos y esfuérzanos en este deseo, pero sobre todo, Padre Dios, en nuestra labor de predicar tu evangelio, de llevar tu nombre a los que no te conocen, también ayúdanos, te lo rogamos, deseando, Padre eterno, que todo obstáculo tú nos ayudes, Señor, a sobrellevarlo. Toda necesidad tú nos ayudes, Señor, a poder prosperar en medio de ella. Y que, Padre Dios, sobre todo viviendo en el Espíritu, viviendo en santidad,
tú respaldes toda actividad y toda acción que nosotros emprendamos. Eso deseamos. Padre, en tus manos está nuestra vida y nuestra gratitud por este tema. Te pedimos una última cosa, bendito Dios, permítenos estar en el culto de la tarde. Eso es lo que te pedimos. Nos has de permitir tomar nuestros alimentos. Te bendecimos por ello. Gracias porque nos has permitido una semana de trabajos y de prosperidad económica con la cual podemos obtenerlos. Ahora permítenos disfrutarlos. Y también, bendito Dios, permite que por la tarde podamos ser motivados con tu palabra a una vida mejor, a una vida de santidad. Nos abandonamos, Señor, en tu presencia, delante de ti, en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos, nos vemos por la tarde. Paz a vosotros. Damos paz.